palabra de Dios nos habla cuando Dios tiene un propósito con una persona y nos relata cuántas mujeres estériles nosotros venimos encontrando, y miramos a Sara, que Dios había prometido descendencia a Abraham, y miramos que pasaba el tiempo y miramos que no sucedía nada, y ellos decidieron tomar su propio camino, en la cual, verdad, su criada Agar fue la que le dio el hijo, verdad, el primer hijo. Y miramos que esa controversia que se ve aparentemente en la Biblia, cuando Dios había prometido, la promesa estaba ahí, pero la desesperación y el tiempo que Abraham tomó, y la desesperación de no esperar el tiempo de lo que Dios había propuesto en su vida. Así miramos nosotros en la vida de Sansón. Dios le había dicho a Manoah, y ellos no podían tener hijos, y de pronto dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová se le apareció a la esposa de Manoah. El ángel de Jehová se le apareció, y cuando se le aparece el ángel, le dice que ella va a tener un hijo, y le da las instrucciones para qué va a nacer ese hijo, o cuál es el propósito que va a tener ese hijo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de Sansón. En el libro de Jueces, en su capítulo 1, versículo 1, dice: y a los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová les entregó en manos de los filisteos por 40 años. Había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, y ahora pues, le dijo, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues
pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de su nacimiento. A Dios, y dice ahí, y él comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. Miramos el pueblo de Israel, había pecado, Dios lo entregó en manos de los filisteos y estaban oprimidos. Dios escucha el clamor de su pueblo. El ángel de Jehová se le aparece a Manoa y miramos que la mujer de Manoa vino y le contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como un aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no beba vino, ni sidra, ni comas cosas inmundas, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el fin de su muerte. Este niño tendría un llamamiento para ser nazareo. Nazareo quiere decir apartado para Dios. ¿Cuántos apartados para Dios sabemos aquí? Este muchacho, desde antes que naciera, ya Dios había determinado qué es lo que iba a hacer con él. Ya Dios había planeado el propósito de este joven, pero sus padres, imagínense ustedes esa noticia de recibir del ángel que va a tener un hijo. Manoa no se quedó esperando, o no porque no creía en Dios, porque él le oraba a Dios, sino que él quería confirmar que si era verdaderamente el ángel de Jehová quien había venido para decirle que iban a tener un hijo y cuál iba a ser el propósito de su hijo. Y nos damos cuenta en este relato bíblico que nos habla en el versículo 8. Entonces dice que Manoa oró a Jehová y dijo:
ahora venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. ¿Qué ha de nacer? ¿Qué haremos? Imagínense la preocupación de Manoa en ese momento. Había preocupación que el ángel de Jehová se le había aparecido. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué iban a hacer? ¿Cuál era el siguiente paso que deberían de hacer para que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de este niño? Y dice el relato bíblico en versículo 9, y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, y estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Qué privilegio tan más hermoso, que dice que Dios se le apareció a la mujer. Imagínense el ángel de Jehová, la esposa de Manoa corriendo a darle la noticia. Volvió a venir el ángel para darnos la noticia. Volvió. Entonces imagínense a Manoa en ese momento. Corrió prontamente la mujer a avisarle a su marido diciendo: mira, se me apareció aquel varón que vino a mí al otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, y Manoa le preguntó: ¿eres tú el varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa, cuando tus palabras cumplan como debe ser y de la manera de vivir del niño, ¿qué debemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, y la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, y guardará todo lo que le mande. Entonces Manoa al ángel de Jehová, Manoa le dijo al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para cuando se cumpla tu palabra, ¿qué haremos? Y el ángel de Jehová respondió: mi nombre es admirable. Y usted sabe qué quiere decir admirable. Quiere decir
el príncipe de paz, le estaba confirmando el propósito para el cual el Hijo ha de venir. Y es impresionante, y miramos nosotros que lo único que podemos abortar la palabra profética somos nosotros mismos. Quizás a nosotros, me acuerdo cuando yo iba a la escuela dominical y me mostraban a Sansón y me mostraban un Sansón así, un físico culturista, uno que levantaba pesas, grandote, pero miramos lo que había realmente en la vida de Sansón. Lo que realmente había en la vida de Sansón no era porque era grandote, sino porque la palabra profética que se le había dado desde antes, para que iba a venir para ser el libertador de los filisteos. Miramos a Sansón, que su fuerza no era por los votos nazareos que se hacían en aquel tiempo. En aquel tiempo se hacían votos nazareos y podía ser por 3 meses, 6 meses, un año, y quizás por 2 años. ¿Qué quiere decir? Que la gente en aquel tiempo se apartaba completamente para Dios, para el propósito que Dios tenía con cada uno de ellos. Y miramos a este niño que dice que iba a ser nazareo de su nacimiento. O sea que en él no había opción si quería ser nazareo o no quería ser nazareo. También miramos que una persona nazareo era porque era de Nazaret y se le llamaba nazareo. Por ejemplo, ¿verdad? Los hondureños pues nos llaman hondureños porque somos de Honduras. Y así viceversa. Entonces miramos nosotros en el tiempo ese. Pero Sansón no tenía opción. Él sabía, Sansón, de que él era nazareo de nacimiento. Pero miramos el propósito y las fuerzas que habían en Sansón. Era porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y era cuando él vencía
para el servicio de Dios. El nazareo no podía cortarse el pelo. El nazareo no podía tomar vino ni nada que fuera fruto de la vid. El nazareo debería apartarse completamente de los votos que se hacían en ese tiempo. Miramos nosotros que la historia de Sansón, los padres sabían el propósito que había, pero ahora Dios habla a nuestras vidas. Nosotros recibimos esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros vamos a hacer para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Es a través de la obediencia. Pero miramos nosotros a Sansón, que aún siendo apartado para Dios, nunca quiso seguir el orden que se le había dado a este Sansón. Era el orden nazareo, era el apartado para Dios, pero él comenzó a vivir una vida completamente desordenada, mundana, sin propósito. Y lo número uno que él hizo en su llamado, que le gustaban las mujeres filisteas o mujeres del mundo. A él se le había dicho que no podía acercarse a animal muerto ni nada, aún fuera un familiar que se muriera. En ese tiempo no se podían acercar al animal muerto. Y Sansón hace lo número uno. Había un panal de miel y Sansón consumió miel, y no solamente él, sino que fue y le llevó a sus padres, y sus padres también comenzaron a pecar con lo que Dios había establecido en la vida de ellos. Miramos también cuando Sansón fue a Gaza, y lo número uno que hizo fue a tierra de los filisteos y se acostó con una prostituta. Miramos número 4, que vino y se juntó con una mujer llamada Dalila. Esa mujer llamada Dalila, el propósito de Dalila era averiguar
filisteos y se empeñó en seguir a Sansón. Pero Sansón, un hombre que quizás tenía el temor de Dios, quizás tenía el conocimiento de lo que los padres le habían enseñado. Quizás él trataba, pero quizás la corriente del mundo, quizás la debilidad, quizás el proceso que estaba pasando en la vida de él, este hombre se dejó quitar todo lo que Dios había tenido, sus fuerzas. Sabemos que no estaba en el pelo, ni porque él podía vencer a los filisteos, sino por la promesa que Dios había dado a sus padres. Era porque el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Sansón. Y miramos nosotros como en la Biblia nos relata como hombres como Samuel, que fueron dedicados por su madre al nacer. Esta mujer Ana, también una mujer estéril. La Biblia no me relata que Samuel también era un hombre nazareo que hacía votos nazareos, pero su madre, al mirar la bendición que Dios le había dado, lo llevó y lo presentó y lo dedicó a Dios y lo llevó al templo para dedicarle a Dios. Miramos nosotros Juan el Bautista. Juan el Bautista también, otro del vientre de su madre, dedicado para el propósito para la cual Dios lo había llamado, escogido para preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. Imaginamos nosotros esta escena. ¿Y qué hizo Sansón? Quizás ya estaba listo el arco tensado, la flecha. Miramos a Sansón quebrándose. Miramos a Sansón en el momento que le falló y falló todo lo que Dios tenía para él. Yo le digo, mis queridos hermanos, en esta preciosa hora, no podemos seguir jugando con la unción de Dios. No podemos seguir jugando con el propósito para la cual Dios nos llamó. No podemos nosotros seguir haciendo oídos sordos a lo que Dios tiene establecido
gustaba cuando lo miraban por su fuerza. Necesitamos a Dios dentro de nuestros corazones para que ese propósito que Dios tiene en nuestras vidas se pueda cumplir. Y somos nosotros los encargados que el propósito y la palabra profética que Dios tiene para nosotros se cumpla. Pero ya no podemos seguir jugando con la unción y el propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da. Aleluya. ¿Y en qué terminó la historia de Sansón? Cuando nosotros nos apartamos del propósito de Dios. ¿En qué terminó Sansón? Siendo juguete para los príncipes filisteos. Querían divertirse, nada más tenían que llamar a Sansón. Se le quitó, se fue el asma y reír de los filisteos. Así somos nosotros cuando nos apartamos de lo que Dios tiene establecido en nuestras vidas. Cuando por X motivo, quizás por circunstancias que hemos pasado en nosotros, nos apartamos y sentimos que hemos decaído, sentimos que esa unción fresca a la cual Dios nos estaba dando, sentimos que ha disminuido a causa de la desobediencia, a causa de no seguir el propósito para la cual Dios nos ha llamado. Y miramos nosotros a Sansón siendo un asma reír de los filisteos. Miramos a Sansón que cayó en manos de filisteos y los sacaban. Y él ahí pedía misericordia a Dios y ya Dios se había apartado de él. Qué triste es cuando ya nosotros no sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué triste es cuando nosotros nos conducimos como un barco sin capitán y sentimos que vamos de un lugar a otro y sentimos que la presencia de Dios ya no fluye en nuestras vidas. Es triste esta historia de saber este hombre con el propósito que Dios lo había llamado
Dios estaba sobre él. Qué triste cuando el Espíritu de Dios se apartó de la vida de Sansón. Fue la alma y reír. Hay que pedirle a Dios presencia de Dios en nuestras vidas. Hay que pedirle a Dios obediencia a lo que Él quiere en nuestras vidas. Por eso yo le hice una pregunta y le pregunté, ¿será que nosotros dejamos que Dios sea el que lo que tiene planeado en nosotros, Él lo lleve a cabo en nosotros? ¿O será que nosotros somos lo que planeamos nuestras propias vidas? Por eso es que miramos gente inestable, que un día se va, un día viene, un día va y un día viene. ¿Por qué? Porque está claudicando en sus propios pensamientos y no está permitiendo que sea Dios primeramente en la vida de ellos, que sea Dios dándole la luz verde en cada plan y en cada propósito. Dios lo dijo, pero si Dios lo dijo, lo va a cumplir, pero va a depender de ti. No porque Dios falla, sino somos nosotros los que le fallamos a Él. La honra y la gloria es para Él, aleluya. Privilegio hermoso que Dios nos ha dado. Privilegio hermoso de nosotros ser reyes y sacerdotes, del llamado por la cual Dios nos trajo. A lo mejor uno de nosotros venimos de pueblos muy pequeños, de algún rancho, quizás ni está en el mapa físico, pero está en los planes y en el propósito de Dios. Y Dios nos trajo a esta ciudad para hacer la diferencia. Dios nos trajo para que seamos entrenados en este lugar. Pero muchas veces nos conducimos en nuestros propios pensamientos y no en el propósito para el cual Dios nos ha traído. Dios nos sacó de diferentes lugares. Dios nos sacó a nosotros de pueblos pequeños, porque en ti Dios ha depositado un propósito
nosotros el final de Sansón muy triste. El Espíritu de Dios se apartó de él. Qué triste es nosotros saber que se ha apartado el Espíritu de Dios. Cuando ya nosotros no sentimos temor de Dios. Cuando le fallamos una vez, 2 veces, 3 veces y no sentimos ni el menor de los menores temor de Dios. Yo le pido a Dios que siempre seamos un ministerio, que tengamos temor de Dios y que siempre seamos un ministerio que permitamos que el Espíritu Santo se entrone en nuestros corazones, que se entrone en nuestras vidas, en nuestra familia. Aleluya. No podemos seguir jugando. Tenemos que ser reverentes a su palabra, reverente a lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Y quizás que quiere Dios en la vida de nosotros, que anhela Dios en la vida nuestra, que anhela, cuál es el anhelo de Dios, si nos ha apartado con propósito. El libro de Isaías en su capítulo 49:2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Aleluya. La sorpresa de esta noche, el Señor nos ha dado a poseer a nosotros como hijos, para que nosotros conquistemos esta ciudad, para que nosotros venzamos a nuestros enemigos. ¿Y cuáles son esos enemigos? Quizás nos están robando
A unos le da el discernimiento de la palabra, a otros que pueden cantar, que pueden adorar a Dios, a otros que pueden profetizar, pero tenemos que nosotros permitir que sea Él el que haga los planes en nosotros, no nosotros en Él. Aleluya. Miramos a Sansón rodeado de tanta profecía, tanta profecía que se le había dado. Imagínense que nosotros necesitamos fortalecernos y solo nos vamos a fortalecer en Dios. Solamente en su presencia nos fortalecemos. No es cuando estamos fuera, es cuando venimos y nos fortalecemos a través de la alabanza. Nos fortalecemos a través del hermano que comenzó a dirigir el servicio. Nos fortalecemos, aleluya, a través de su palabra. A través de su palabra. Si venimos decaídos es cuando vamos a tomar más fuerza. Llega el momento que estamos pasando un proceso a través de la palabra. Dios nos dio la luz verde y nos dio la sabiduría e inteligencia para nosotros seguir el camino al propósito que Dios nos ha llamado. Aleluya. Bendito sea Dios. Miramos una segunda historia de Saúl, un rey elegido a ser rey, no porque quería que fuera rey, el pueblo lo eligió para que él fuera rey. En ese tiempo todavía no habían reyes. En primera de Samuel, en su versículo 9, en su capítulo 9, versículo 1, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Dafía, hijo de un benjamita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso como yo diga. Joven y hermoso como yo, hermosas mujeres. Gracias, hermano Héctor. Aleluya. Dice que este hombre Saúl era joven y hermoso entre los hijos de Israel.
imagino a aquel hombre de 4 pisos, fíjese. Yo les voy a decir por qué, porque dice que de los hombros hacia arriba, dice que era un hombre bien grande. Yo me imagino a este hombre que él no miraba hacia arriba, que él solo miraba hacia abajo. Por la altura, yo me lo figuro así. Y también por los frutos que relata la Biblia. Amén. Entonces yo me imagino que el hombre acostumbrado nada más a mirar como para abajo a los demás que eran normales, y él que tenía una buena altura. Y dice la Biblia que era un hombre hermoso y de buen parecer. Amén. Y usted sabe qué pasa cuando este hombre llamado Saúl, elegido por el pueblo, pero Dios es un Dios poderoso y misericordioso. ¿Qué hace este Dios amoroso, este Dios misericordioso? Que aunque no era la voluntad de Dios que hubiera un rey sobre Israel, pero él cede de la petición del pueblo. Y muchas veces eso pasa dentro del pueblo de Dios. Queremos nosotros las cosas nosotros. Y Dios en su misericordia nos cede. Y después nos quejamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Eso pasó en el tiempo de Saúl. El pueblo era Samuel quien era el profeta de Dios. Y entonces viene Samuel y lo unge a Saúl como rey. Y comienza él a hacer su trabajo, su labor. Y dice en el primero de Samuel, en su capítulo 8, versículo 5. Y le dijeron: aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyémonos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras y le dijeron: danos a un rey danos a un rey que no nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel:
sino a mí han desechado para que no reine sobre ellos. Y fue ungido Saúl como rey, aunque la voluntad de Dios era otra. Y miramos nosotros, hay puntos importantes del rey Saúl. Número uno, iban a ir a la guerra, pero para ir a enfrentarse a los enemigos tenía que guiarse por el hombre de Dios. Qué triste es cuando nosotros no reconocemos la autoridad delegada. El profeta era Samuel. Para obtener la victoria tenía que ser guiado por el profeta Samuel. Y la victoria estaba. Pero ¿qué hizo Saúl en su propia opinión, en su propio conocimiento, en el yo, quizás el orgullo, quizás ya no necesitaba, quizás porque ya sintió que el pueblo le decía, sí se puede, sí se puede. Y me imagino que comenzó ese hombre alto, con ese porte de hermoso, y me imagino este hombre diciendo, ya yo soy el poderoso, el pueblo me eligió, Dios, ya fui ungido por Samuel. Así que creo que mi conocimiento, de mi propia fuerza, en lo que yo pienso, yo
Jonatán, en Jaba, Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Samuel tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas, que no le correspondía a él hacerlas, sino que le correspondía a Samuel. Y ofreció el holocausto, y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y salió a recibirle para saludarle. Y miramos ahí a Samuel, y le dice Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu
pero la desobediencia lo hizo que se alargara más el problema. Miramos la gracia, la misericordia de Dios. Y miramos otro tercer ejemplo. Cuando guardó fingida la seriedad de haberse comido la sangre del pueblo. Usted sabe que en el tiempo antiguo no se podía comer, según el libro de Levíticos, no se podía, había prohibición en ese tiempo de que pudieran de animal y comerse la sangre de animal. Entonces, ¿qué hizo él? Le fue a mentir a Samuel, le dijo mentiras y comenzó a hacer un arco mentiroso y engañoso. Comenzó a mentir y a mentir y a mentir y a decirle a Samuel que hizo que todo el pueblo comiera sangre de animal. Y lo miramos en el primer libro de Samuel, en su capítulo 14, 32. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas, vacas, becerros y lo degollaron en el suelo y el pueblo comió sangre. Vemos una vez más que sin la presencia de Samuel edificó altares, hizo imágenes de acera, comenzó a hacer idolatría, comió sangre de animales y cuántas cosas él hizo. Y miramos nosotros en 1 Samuel capítulo 14 versículo 13, y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana y no dejaremos en ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Y dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderá tras los filisteos y los entregarás en manos de Israel. Y dice la palabra de Dios: mas Jehová no le dio respuesta en aquel día. Imagínense esta historia. Qué terrible es que usted comience a clamar a Dios y muchas veces nos recibimos la
Dios porque estamos pidiendo mal, porque estamos obrando mal. Y eso es lo que estaba sucediendo con Saúl. Dios no le contestó, se mantuvo Jehová en silencio. Y Dios le dio otra oportunidad a Samuel de salvar su reino, pero lo reprobó aún peor que antes. ¿Por qué? Porque él había echado de menos a su mentor, había desechado de menos al profeta, al hombre de Dios, lo había quizás mirado sobre sus hombros, quizás dijo ya no necesito de él, quizás en su propio conocimiento quería actuar y hacer su propia historia, pero dice que Dios le dio otra oportunidad. Y en primera de Samuel 15:1, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Y ahora pues está atento a las palabras. ¿Y qué pasó con él? Que el propósito que lo había mandado Samuel para vencer a los filisteos, tenía que arrasar con todo y romper toda anatema contra Amalek, con el rey de Agag. Y no cabe duda que parecía ser muy severa su orden, de que tampoco obedeció a lo que Dios le había enviado a hacer. Hizo lo que él esperaba. Hizo lo que él consideró hacer. Aleluya. Saúl tenía la respuesta y siempre tenía una justificación en la vida
por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha de desechar para que seas rey. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención a la grosura de los carneros. Miramos la desobediencia trae a nosotros, trae consecuencias. No sigamos jugando con la unción y la misericordia de Dios que ha depositado en nuestras vidas. Miramos otro ejemplo que nos relata la Biblia de David. Aunque miramos que David tenía razón, tenía en el momento que analizamos la vida de David, había razón, pero en el reino de Dios no hay razón, sino que hay obediencia. El temor a lo planeado que Dios tenía, que Dios tiene en nuestras vidas. David sabía que Saúl lo seguía para matarlo. Sabía él que lo estaba buscando para matarlo, y tuvo toda la oportunidad para él exterminar a Saúl. Pero ¿sabe qué? David reconocía quién era la autoridad y dijo: él no me voy a meter con el hombre ungido de Jehová. Qué triste es cuando nosotros no reconocemos nuestra autoridad delegada. Qué triste es cuando nosotros todavía caminamos con el conocimiento de Dios, pero no queremos reconocer la autoridad delegada. Y David sabía que la bendición era de él, estaba en que él guardara y que cuidara a ese hombre ungido, aunque lo seguía para matarlo. Yo le digo a mis hermanos en esta preciosa hora: cuidemos la bendición que Dios tiene en nosotros. Esa presencia de Dios no la podemos descuidar. Tenemos que sumergirnos en su presencia. Que cuando nos sumergimos en su presencia, nosotros no dejamos que el enemigo nos olfatee. Momentos difíciles vamos a pasar, sí vamos a pasar, pero la victoria de Dios nos la va a dar cuando aprendamos a obedecer. Dios nos da la victoria cuando nosotros caminemos
habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Iglesia Río de Agua Viva, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga
Dios